De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, post elecciones, el día lunes empezaron a digerir tanto los ganadores que quedaron en la segunda vuelta electoral, Sergio Massa como Javier Milei, el nuevo escenario, lo que se viene de acá el 19 de noviembre para el balotaje entre ellos dos. Y por supuesto, Massa está en un momento en el cual claramente está pudiendo conducir el espacio político, están todos muy encolumnados, hay mucho orden en ese espacio político hoy, sobre todo en comparación con lo que pasa en los demás espacios políticos. Porque claro, la sorpresa de obtener casi el 37% de los votos y haber sumado más de 3 millones de votos, incluso reforzó esa disciplina interna que venían teniendo ya en esa convivencia con un presidente muy corrido que le deja el espacio a Massa y libre prácticamente, y Cristina Fernández de Kirchner también muy corrida y con un Axel Kicillof muy consolidado en la provincia de Buenos Aires. Libertad avanza con Javier Milei intentando poner un poco de orden en lo que entendieron que fueron unas últimas 2 semanas de campaña electoral muy complicadas, con la irrupción de la propuesta de Lemoyne de poder renunciar a la paternidad, que es diputada electa ya Lemoyne, la cosplayer que era la maquilladora de Javier Milei, con mucha interna de que por qué no subió al escenario, tampoco se entendió muy bien qué pasó con Fátima Flores, hubo rumores de que hubo una pelea con la hermana de Javier Milei. Digamos que el entorno, incluso el conflicto que surgió a partir de que dijera Venegas Lynch, a quien es como el gurú intelectual de Milei, a quien Milei lo dejó que hablara antes del cierre de campaña en Movistar Arena, ahí cuando dijo que él quería suspender las relaciones con el Vaticano. Ayer Milei, que tiene mucho votante católico también, salió a decir que de ninguna manera, que él quiere recibir al Papa en la Argentina, que le van a dar el tratamiento de jefe de Estado, etcétera, tratando de rebobinar e ir un poco para atrás en los dichos de Venegas Lynch, y de hecho Lemoyne le pidieron, seguramente, porque borró todos los cruces que había tenido con el encargado de redes de Javier Milei, donde se cruzaban reproches de cuál de los dos era el culpable de que Milei no hubiese crecido electoralmente de las PASO a la primera vuelta electoral. Un Milei que también empezó a tirarle señales al PRO, hablando de que él tiene una muy buena relación con Mauricio Macri. Vuelve a meter una cuña tratando de romper Juntos por el Cambio, ahora vamos a hablar de Juntos por el Cambio, planteando que la principal desgracia son los radicales, que los radicales traicionaron a Patricia Bullrich, que los votos que sumó Sergio Massa son los que perdió Patricia Bullrich. Es cierto que Patricia, que queda prácticamente igual en cantidad de votos, suma un poquito Javier Milei, Massa suma 3 millones de votos y Patricia pierde un número significativo de votos. Pero Massa suma más de lo que Patricia pierde, pero ahí hay un punto donde están todos observando especialmente lo que pasó en provincias gobernadas por los radicales, como es el caso de la provincia de Corrientes o el caso de la provincia de Jujuy, donde creen que, bueno, que ahí hubo mucho más voto nuevo que apareció para Sergio Massa. Pero la convocatoria de Milei obviamente es al PRO, o sobre todo al PRO más macrista puro, que siente más cercano a él. Y también no quiso decir nada Schiaretti, ¿no? No dijo una palabra Schiaretti respecto de qué piensa hacer en el balotaje el gobernador de la provincia de Córdoba, que tuvo un muy buen desempeño electoral y un crecimiento electoral para hacer una propuesta que no era competitiva en términos que nunca aspiró, nunca creyó que podía realmente ingresar en el balotaje. Pero la presión está puesta ahora sobre Juntos por el Cambio. Massa opta por no decir nada, para no meterle presión pública. Ayer dijo que quiere un gobierno de unidad nacional, pero que no va a llamar según pertenencia partidaria, sino quienes sean los mejores, independientemente de su origen partidario. Juntos por el Cambio está en un lío fenomenal. Hoy se va a reunir el PRO tratando de fijar una posición. Es evidente que Mauricio Macri tiene una posición mucho más cercana a Javier Milei que a Sergio Massa, porque además con Massa tiene un largo historial de una enemistad personal. Recuerden que el que le puso ventajita a Sergio Massa fue Mauricio Macri. De hecho, Macri cree y culpa a los radicales y a un sector de su gobierno de que en los primeros tiempos de su gobierno
buscara una gobernabilidad junto con Massa. En ese tiempo, en el 2015, cuando llega Macri a la presidencia, Massa estaba en su versión antikirchnerista furibunda, y para dar gobernabilidad, porque no tenía mayorías en el Congreso, Juntos por el Cambio, etcétera, hubo un viaje incluso en el que Sergio Massa lo acompañó a Mauricio Macri al foro de Davos para mostrar una unidad de opositor y gobernante frente a los empresarios en el foro de Davos. Después Massa siempre cuenta la historia que en realidad se pelearon porque Macri le faltó a la palabra, según Sergio Massa, porque apoyaron el blanqueo de capitales con la condición de que no se le permitiera blanquear a los familiares, cosa que después Macri incluyó en la reglamentación cuando era presidente. Según Massa no, según Macri no, se pelearon porque Massa es ventajita y siempre quiere más, siempre quiere más. Un Macri que además lleva un tiempo largo fastidiado con los radicales también, pero que no quiere quedar como el responsable de ser el que rompiera Juntos por el Cambio. El debate en Juntos por el Cambio empezó la misma noche, el domingo, en el recuento de votos. Cuando estaban discutiendo, bueno, ¿qué salimos a decir ahora? Dijeron, bueno, agradezcámosle a los más de 6 millones de votos que tuvimos, pero no demos ningún indicio respecto de en qué dirección vamos a ir. Patricia Bullrich estaba empecinada en que no iba a felicitar a los ganadores, cosa que no hizo, pero se sube al escenario y pronuncia un discurso que claramente era puede ser interpretado como un guiño a Milei, porque dijo Patricia Bullrich que era parte del peor gobierno más fracasado de la historia, Sergio Massa, y dijo no cuenten conmigo para acompañar al populismo con el que ella identifica el peronismo. La cara de Gerardo Morales, el titular de la Unión Cívica Radical, gobernador de la provincia de Jujuy, fue tal que se bajó sin aplaudir directamente porque sintió que había sido engañado en el pacto que habían tenido, que era subimos todos juntos, no decimos nada, no anticipamos posición, después nos juntamos, deliberamos y una vez que tengamos una posición respecto al balotaje, la damos todos juntos. Obviamente que además todos saben que Mauricio Macri no para de darle guiños o no ha parado de darle guiños a lo largo de la campaña electoral a Javier Milei diciendo él tiene buenas ideas, él quiere romper todo, nosotros casi todo, y lo único que no tiene es respaldo político. Y Patricia Bullrich se la pasó diciendo al final de la campaña, sobre todo, no, las ideas de Milei son malísimas. También Horacio Rodríguez Larreta tenía un planteamiento muy crítico a las posturas de Javier Milei y no quiere saber nada. Con lo cual, con apoyar a Javier Milei, tampoco a Massa, a pesar de una larga historia de amistad, lo que está prevaleciendo un poco, y están tratando de que los radicales se acuerden con eso, de los no rupturistas en Juntos por el Cambio es no nos pronunciemos, hagamos directamente lo que hizo ya la coalición cívica, porque Lilita Carrió, viendo el despelote que se venía, se anticipó y sacó un comunicado ayer diciendo ni con Massa ni con Milei, que el votante haga lo que quiera, no va a haber una indicación, tampoco es que el votante espera que le digan qué tiene que hacer, pero es un momento donde realmente tiene una situación muy delicada Juntos por el Cambio, por los guiños permanentes que ha tenido Macri a Milei, porque el radicalismo además ha sido muy atacado por Milei, y no solamente el radicalismo, muchas de las banderas históricas del radicalismo, la educación pública, etcétera, son banderas que Milei ha atacado, con lo cual ideológicamente muchos se sienten incómodos con el tema de la defensa de la democracia, los valores de un partido que tuvo Alfonsín, se cumplen ahora 40 años del inicio de la democracia el 10 de diciembre del 83. En ese contexto hay un amplio sector del radicalismo para el cual es muy incómodo quedar cerca de Milei en este contexto. A la vez para otros es muy incómodo y además para Macri personalmente la peor derrota posible sería que además de todo lo que le pasó a Juntos por el Cambio termine siendo Massa presidente, a quien considera su adversario personal. Con lo cual la única manera que tienen de no romper es no pronunciarse, no elegir a ninguno de los dos. Hay que ver qué pasa con Macri. Hoy se reúne el PRO y hay que ver qué posición toma Mauricio Macri si es que deciden ser de alguna manera prescindentes atendiendo la situación interna de Juntos por el Cambio, que como si todo esto fuera poco, perdió 16 municipios en la provincia de Buenos Aires. No solamente quedó afuera Patricia Bullrich del balotaje, sino que perdieron muchas bancas en la Cámara de Diputados, perdieron bancas en el Senado y perdieron 16 municipios en la provincia de Buenos Aires. Después de tamaña derrota, tienen que resolver cómo se paran frente al balotaje del 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei.